Importante reunión de la CGT oficialista con el jefe de gabinete Jorge Capitanich. El tema, ver si se consensúa la suba del mínimo no imponible. ¿Es así, Luis? Efectivamente, porque el tema ganancias no va a ser tocado. Al menos esta es la decisión política que está trascendiendo a esta hora. Hay pocas cuestiones que unen a todas las centrales sindicales. Estoy recordando que hay 5 centrales sindicales. La CGT, que en este momento, con Antonio Caló, Andrés Rodríguez, Lingeri, entre otros, representa al sector oficialista. La CGT de Moyano y Barrio Nuevo. La CTA de Pablo Micheli, más crítica al gobierno, la CTA de Hugo Yasky y la Celeste Blanca de Luis Barrio Nuevo. Las 5 entidades están pidiendo que se modifique el impuesto a las ganancias a partir de, en relación de dependencia, los 15.000 pesos que empieza a tributarse. No se ha encontrado otro nexo común y sin embargo el gobierno se niega. La versión que existe en este momento es que se va a ofrecer lo que mencionaba Guillermo recién, es el aumento del salario mínimo vital y móvil. Y recién en septiembre, por decisión unilateral de la Presidenta de la Nación, se va a modificar este piso llevándolo alrededor de los 19.000 pesos. Esto que hace que todas las recomposiciones salariales que se han venido dando en mesas paritarias queden comidas, queden absolutamente subsumidas por este impuesto a las ganancias. Ya el aguinaldo fue pagado, ya entró directamente en la liquidación y según algunos expertos, con este nuevo impuesto a las ganancias, muchos de los trabajadores están trabajando, valga la redundancia, 4 o 5 meses para pagar los impuestos. ¿Puede haber alguna novedad de esto? Ojalá, porque Antonio Caló viene soportando una presión de sus bases, de la Unión Obrera Metalúrgica, que proponen un paro. El lunes, Yasky de la CTA oficialista se va a reunir con el gobierno y va a pedir varias cosas. Ganancias, por supuesto, que se adelante el aumento para los jubilados y que se modifique el salario mínimo. La crisis económica golpea en las centrales de trabajadores. A esta hora, Capitanich recibe la queja nada menos que de la CGT aliada al gobierno. Muy bien, gracias, Luis. Para entender un poquito más, hemos invitado a un contador, Guillermo Locane, bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien. Tenemos 13 preguntas que entendemos son la muestra de las preguntas que haría muchísima gente. La primera de ellas, si la podemos ver en pantalla, dice, de subir el mínimo no imponible a 25.000 pesos, ¿cuántas personas quedarán exentas y cuántas personas pagarían este impuesto? Claro, sí. Bueno, en el peor momento, cuando los mínimos estuvieron muy bajos, 2,5 millones de personas era el total alcanzado. El año pasado, con la modificación de agosto, en cual fijaron el piso ese, el techo ese de 15.000 pesos bruto, que son 12.500 netos, tampoco no es una cosa... Sí. Ahí pueden haber quedado por fuera del impuesto entre 800.000 a 1 millón de personas. Quiere decir que en este momento hay 1,5 millones de personas, 1.200.000, 1.300.000 alcanzados por el tributo. De corregirse los mínimos, en realidad estaríamos manteniendo en la misma situación, porque como se han modificado los salarios por convenciones colectivas, es prácticamente lo que se está pidiendo es que no se agrave la situación. Entonces, el conjunto afectado está, digamos que están hablando de 1.200.000 o 1.300.000 personas, de los cuales yo siempre digo, hay un conjunto de altos ingresos y de altas remuneraciones que efectivamente debe quedar alcanzado. Eso está fuera de discusión. Acá hay el conjunto que va y viene está entre 600.000 a 800.000 personas que son asalariados de altos ingresos pero que no son ricos, vamos a decirlo. Seguramente. Segunda pregunta que se hace mucha gente. Ahí va. ¿Subir el monto es o sería la solución en este caso, contador Locane? Subir el monto del mínimo no imponible, estamos hablando. Sí, claro. Bueno, siempre sabemos que no es la solución porque cuando terminás de hacer el cálculo de cuánto se debe pagar de impuestos, ahora quiere decir, la gente cobra su sueldo, se le deducen las deducciones de aporte jubilatorio, queda un neto. Después viene el mínimo no imponible, pero después pasa a otra habitación, digamos, que es el de la tabla de liquidación. Claro. Entonces, hay dos escritorios, vamos a decir, que tienen que pasar. Por el escritorio del mínimo no imponible y por el escritorio de la tabla de liquidación. La tabla de liquidación tiene valores que no han sido modificados desde el año 2000. Por eso se le conoce mucho como la tablita Machinea 2, porque es de aquella época que no se ha modificado. Modificar esa tabla significaría, según algunos cálculos, multiplicar por 8 los valores que están contenidos ellos, lo cual es muy difícil que esto suceda. Con lo cual seguimos siempre con el tema de las modificaciones en el escritorio 1, el mínimo no imponible. Sí. Mínimo no imponible que deberá ser corregido probablemente, como decía Luis Novarecio recientemente, en el orden del 30%. Y lo llevarán a 19.500 más o menos, esos 15.000 que ya están como techo
para un conjunto de personas que ha descubierto del mínimo. Y quedará el otro 1.200.000, 1.300.000, como siempre, pagando impuestos. Lo que pasa, Guillermo, es que cuando yo digo, perdonarle 10.000 pesos anuales de impuesto a la ganancia a 500.000 personas, sí, son 5.000 millones de pesos. Hace a un tema de recaudación, Hace ¿no? un tema de recaudación. Seguramente. No Una probable digo, baja. 10.000 pesos al año. Claro. A 500.000 personas son 5.000 millones de pesos. Eso merma la recaudación en cifras que son difíciles de cubrir, ¿no? Bien. Tercera pregunta que se hace mucha gente. ¿Las horas extras y el aguinaldo deberían quedar afuera de este impuesto? Vos sabés que eso es interesante, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto complejo. No es como el impuesto al cheque, que a vos te entra una plata en la cuenta corriente, te cobran el 0,6 y a otra cosa. Ya seas rico, pobre, comerciante, actor, locutor, periodista, ping, te sacan y ya está. El impuesto a las ganancias se supone que es más prolijo. Se fija cuánto ganaste, qué deducciones, que esto sí, que esto no. Es un impuesto más progresivo, pero se ha tornado al revés. Agarra todo lo que está en el recibo de sueldo y te cobra el impuesto a las ganancias. Entonces, lo cual era lógico en un determinado momento, decir, bueno, todo lo que es trabajo paga impuesto, se ha tornado injusto porque además de que gravar el salario o el ingreso del sueldo, te cobran sobre el aguinaldo. Exacto. El aguinaldo es una institución básica de la ideología de este gobierno. Es decir, el primer año en que se pagó aguinaldo, yo estaba revisando los otros días un post que escribí en mi blog. ¿Sabes cuándo se pagó el primer aguinaldo? Diciembre del año 45. 2 meses antes de la elección del 46, sí, que dio por ganada, la cual ganó Perón. Mirá si no tiene importancia el concepto. En este momento está grabado por impuesto. Otro rubro que hace poco inclusive la Corte Suprema ha tenido que manifestarse que no está alcanzado, pero que la ley lo sigue tratando como grabado, son las indemnizaciones laborales. Indemnizaciones laborales que no pueden ser consideradas ganancia nunca, porque claro, es simplemente un resarcimiento para cubrirte por los meses que vas a estar por ahí sin trabajo. Bueno, hasta hace poco y ha tenido que la Corte Suprema pronunciarse en varios casos diciendo que no se cobre, pero la ley se lo cobra. Las horas extras, y termino con esto, es un rubro que viene siendo muy criticado porque justamente los trabajadores dicen, cuanto más trabajo, por ahí más impuesto pago. Con lo cual es necesario en el impuesto sentarse. Hay muchos proyectos en el Congreso, hay proyectos de la oposición, hay proyectos del oficialismo, hay consenso en que algo hay que hacer con el impuesto a ganancias. Yo quisiera pensar que no va a pasar de este año y que se pueda corregir. Probablemente va a pasar otra cosa, como decía Luis. En septiembre, el año pasado se corrigió en agosto para septiembre. Sí. Y todos los años se venía corrigiendo un 20. Probablemente este año se corrija un 30 y vamos a seguir así, lo cual, la verdad, no es bueno que pase. Pero bueno, probablemente sea lo que suceda. Bueno, muchas gracias, contador Guillermo Locane. Hasta luego.